saludo para todos. Para la charla de hoy venimos a contarles de la fuerza mayor y de la teoría de la imprevisión. En lo que a mí respecta, les voy a contar de la teoría de la imprevisión. Bueno, la teoría de la imprevisión procede cuando la ejecución de un contrato conmutativo se convierte en excesivamente oneroso para una de las partes. Esto por algún hecho o razón sobreviniente, extraordinario e impredecible a su celebración, por lo que se autoriza al juez para que éste revise los acontecimientos con el fin de buscar la forma o que se pacten nuevas formas para cumplir el contrato. Es importante decirles que el Código Civil colombiano no nos estipula taxativamente la teoría de la imprevisión. Sin embargo, en el Código de Comercio lo podemos encontrar en el artículo 868, lo cual también ha hecho aplicación en materia civil, tanto en materia comercial. La jurisprudencia, a través de la Corte Suprema de Justicia, nos ha pactado 4 elementos para que se configure la teoría de la imprevisión en un caso en concreto. El primero de ellos es que el contrato sea bilateral, que sea conmutativo, que sea de tracto sucesivo, que sea periódico. El segundo es que se presenten circunstancias extraordinarias e impredecibles posterior a la celebración del contrato. El tercero es que las circunstancias extraordinarias e impredecibles agraven la prestación a cargo de una de las partes, lo que hace que esa parte incumpla con su parte, valga la redundancia, del contrato. Y la cuarta es que el acontecimiento sea ajeno a las partes, que sean una situación que ellos no quisieron que pasara. Un ejemplo de ello ha sido lo que ha ocurrido en la pandemia del COVID-19, que como lo miramos, ya la jurisprudencia nos ha pactado 4 requisitos, 4 elementos para que se configure la teoría de la imprevisión, y la pandemia es una de ellas, por lo que hizo el Estado fue sacar decretos para los arrendatarios, los arrendadores, suspender términos, esto con el fin de que las partes entender el momento tan difícil que atravesábamos y las partes pudieran, posterior a que ya la situación económica mejoró, se pueda pactar una nueva forma de cumplir los contratos, porque para nadie es un secreto que la pandemia nos llevó a una crisis sanitaria, una crisis económica, que es para lo que nos aplica el caso en concreto. Creo que para mí el decreto más importante fue el decreto que presentó el decreto presidencial para dar nuevos plazos a los arrendatarios y a los arrendadores para que estos llegaran a un mutuo acuerdo. Si revisamos los elementos que configuran la teoría de la imprevisión según el artículo 868 del Código de Comercio, nos damos cuenta que también lo cumplió lo que fue la pandemia, que es que se altere el equilibrio de las prestaciones de las partes. El segundo es que la alteración sea tan grave que para una de ellas resulte excesivamente oneroso cumplir. El tercero es que la alteración sea producida por circunstancias ocurridas con posterioridad a la celebración del contrato, o sea, contratos que ya se hubieran celebrado y llegó la pandemia de un momento a otro, que era algo que ninguna persona estábamos esperando, que dañaron los planes de demasiada gente, en especial pues en el ámbito económico, que ya se hacía planes con unos ingresos que dejaron de darse por el motivo de la pandemia. Que las circunstancias sean impredecibles, la pandemia fue totalmente impredecible, que las circunstancias no sean parte del riesgo que el afectado acordó asumir, que las circunstancias no sean atribuibles a ninguna de las partes, ninguno de nosotros tuvimos voluntad para que ocurriera la pandemia, y que las circunstancias no sean producidas por negligencias del afectado, que el contrato no sea de ejecución inmediata. O sea, hay algunos elementos que son similares, parecidos a los que nos ha traído la jurisprudencia. Apenas empezaba a transcurrir el año 2020 cuando el mundo fue sorprendido por un virus letal que hasta el día de hoy no ha sido erradicado totalmente de nuestro planeta.
Como es de conocimiento público, el territorio nacional ha sido víctima de esta situación atípica, una crisis surgida globalmente y definida por la Organización Mundial de la Salud como una infección causada por el coronavirus, y que fue descubierta inicialmente en China y posteriormente en Colombia el 6 de marzo del 2020. Como consecuencia del COVID, el presidente de la República de Colombia emitió un decreto, el decreto número 417 del 2020, donde declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, la cual presentó diversas afectaciones para toda la población colombiana, siendo una de ellas el régimen contractual. En Colombia, los contratos se efectúan bajo un principio llamado pacta sunt servanda. Esto quiere decir que todos los contratos son ley para las partes y solo pueden ser inválidos por las partes o por causas netamente legales. Ahora bien, a raíz del COVID y del incumplimiento acaecido dentro de los contratos, se hace presente una figura que es bastante importante y que muy pocas personas la conocen, y es la llamada fuerza mayor. Esta fuerza mayor es aquella que por su magnitud es imposible de resistir, proviene de la voluntad, ya sea de un tercero o de la naturaleza. Es un hecho conocido que es irresistible, imprevisible y exterior a la persona o al sujeto, y es el caso de las causas generadas por la pandemia. Y esta situación no necesariamente afecta a todas las actividades o negocios, pues para que sea aplicable esta figura se debe demostrar la imposibilidad del incumplimiento. Entonces, esta fuerza mayor se encuentra en el artículo 64 del Código Civil colombiano, y asimismo, como lo establece el mismo código, la mora causada por la fuerza mayor no da lugar a una indemnización de perjuicios. Por otro lado, encontramos que el Consejo de Estado indica que la fuerza mayor debe ser, primero, exterior, esto es, que está compuesto por una fuerza ajena a la voluntad de la parte, que para el caso que nos ocupa nos remitimos a la emergencia decretada por el COVID, pues constituye un evento externo, ajeno y no provocado por las partes. Es decir, el primer evento cumple a cabalidad. Por otro lado, encontramos que sea irresistible. Esto es que ocurrido el hecho, se le es imposible actuar de una manera diferente. Para este requisito es importante diferenciar la naturaleza de la obligación, pues la obligación que nace meramente de la voluntad de las partes puede ser afectada. Un ejemplo de ello es que se haya pactado unos plazos para una construcción y en razón a un decreto los trabajadores no puedan salir de sus viviendas. Por otro lado y por último, encontramos que sea imprevisible. Esto es, que ante la conducta prudente adoptada por la parte, era imposible pronosticarlo o predecirlo. Entonces, la fuerza mayor debe impedir o imposibilitar el incumplimiento de una determinada obligación. Entonces, aquí exponemos el caso de una aerolínea. Pues es el hecho de que éstas se encontraban exentas de cumplir con su obligación, porque la emergencia pues les ha impedido el ingreso de vuelos con pasajeros. Por el contrario, las obligaciones de pago de dinero, como son los servicios públicos, los servicios privados o los arriendos, no están afectados por la fuerza mayor, porque la emergencia no impide el pago. Y para que éste sea impedido, debe existir una situación en la que los bancos no operen. Así, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la fuerza mayor debe impedir, imposibilitar el cumplimiento de la obligación. No basta únicamente con que la obligación se vuelva más difícil de cumplir o más onerosa,
tienen que tornarse imposible. Espero les haya sido de agrado nuestra charla y que tengan un feliz día.